En la tranquila Academia Kisaragi, un grupo de estudiantes se prepara para los festejos del Festival Cultural, un momento de camaradería y ligereza juvenil. El núcleo de este grupo lo conforman Setouchi Mechide, un joven de carácter protector que vela especialmente por su hermana menor, Naomi Nekashime, su amiga de la infancia por quien Setouchi alberga sentimientos no confesados, Uke Mechide, la hermana pequeña de Setouchi, quien sufre de mutismo selectivo tras un evento traumático, Yasuki Kishinuma, un estudiante de apariencia ruda pero con un corazón leal y un pasado complicado, Eumi Shinosaki, una chica alegre y espiritual interesada en lo oculto, y Yuichi Shidou, la amiga de la infancia de Yasuki. La noche antes del festival, en un aula vacía, Eumi propone realizar un ritual de amistad que encontró en internet, el Charlo de Sachikou, Sachikou Ever After. Según la leyenda, este ritual, que implica sostener muñecas de papel recortadas y recitar un conjuro de amistad eterna, asegura que los lazos entre los participantes perdurarán para siempre. Sin embargo, la ejecución es imperfecta. Yasuki llega tarde, interrumpiendo el ritual en su momento más crítico. En ese instante, un terremoto fantasmagórico sacude la habitación, el suelo se desmorona bajo sus pies y son engulfidos por una oscuridad absoluta. Al recuperar el conocimiento, el grupo se encuentra disperso en un lugar completamente ajeno, una escuela primaria antigua y en ruinas, cuyos pasillos están manchados de sangre seca, las paredes cubiertas de grafitis desesperados y las luces parpadean de manera espectral. Este es el plano de Mention, el maldito de la escuela primaria Heavenly Host, un infierno personal creado a partir de un cúmulo de tragedias. La historia original de Heavenly Host se remonta a décadas atrás, cuando un terremoto derrumbó el edificio, atrapando a estudiantes y profesores en sus entrañas. En la desesperación y el aislamiento, la cordura se quebró, dando paso al canibalismo, el asesinato y la tortura. La gota que colmó el vaso y selló la maldición para siempre fue el brutal asesinato ritual de una niña inocente, Sachiko Shinosaki, la hija del director. Su cuerpo fue desmembrado y esparcido por la escuela en un intento fallido de aplacar fuerzas oscuras y escapar. El dolor, el miedo y el resentimiento puro de todos los que murieron allí, especialmente el de Sachiko, impregnaron el lugar, creando un dominio espiritual donde las almas quedan atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Aquellos que mueren dentro de Heavenly Host se convierten en parte de su ecosistema malévolo, sus espíritus se deforman en entidades vengativas que repiten sus agonías y buscan arrastrar a los vivos a su misma suerte. La primera y más aterradora lección que aprenden los estudiantes de Kisaragi es la irrevocabilidad de la muerte en este lugar. Una muerte aquí no es un simple game over, es una condena eterna. Sus almas se unirán al coro de los condenados, y sus cuerpos sufrirán destinos grotescos, a menudo siendo desmembrados como un macabro recordatorio del destino de Sachiko. El grupo se separa casi de inmediato, forzando a cada uno a navegar por los pasillos retorcidos y los salones siniestros en solitario o en pequeños grupos, siempre con el corazón en un puño. Los sonidos ambientales son una tortura psicológica constante, risas infantiles que surgen de la nada, llantos desgarradores que se desvanecen en los ductos de ventilación, y el crujido de los tablones bajo pies invisibles. Pronto se encuentran con los residentes permanentes de Heavenly Host, espíritus de niños, como Mayu Suzumoto, que deambulan con una tristeza palpable, y otros, como el sádico y obsesivo Saku Shinohara, que encuentran placer en el dolor ajeno. Pero por encima de todos está la soberana de este reino de pesadilla, la propia Sachiko Shinosaki. Ella no es un simple fantasma, es una Ayase, un espíritu de poder inmenso cuya voluntad da forma a la realidad de Heavenly Host. Aparece como una niña pequeña con un vestido rojo y un lazo en el pelo, pero su apariencia es engañosa. Sachiko es caprichosa, vengativa y posee una fuerza sobrehumana. Su actividad favorita es un juego de las escondidas, mortal, donde persigue a los intrusos, disfruta de su terror palpable y luego los mata con extrema brutalidad, a menudo arrancándoles las entrañas con sus propias manos mientras ríe con una voz que no es la de una niña. La lucha por la supervivencia se convierte en una carrera contrarreloj. Los estudiantes deben reunirse, entender las reglas de este mundo distorsionado y encontrar una manera de revertir el ritual o realizar uno nuevo que les permita escapar. Su única guía son las notas de los muertos, diarios, cartas y mensajes garabateados en las paredes dejados por víctimas anteriores. A través de estos fragmentos de papel manchados de sangre y desesperación, reconstruyen lentamente la historia completa de la escuela, el pánico durante el terremoto,
el descenso a la locura del director Tsukase y los profesores, la creciente paranoia que llevó al asesinato de Sachiko, y como ese acto final de sacrificio humano, en lugar de liberarlos, los condenó a todos a una prisión espiritual. Cada personaje enfrenta sus propios demonios internos y externos. Setouchi Mechide, impulsado por su instinto protector, se desespera por encontrar a Uke y a Naomi, arriesgándose una y otra vez en los pasillos más peligrosos. Eumi Shinosaki, al descubrir que comparte el apellido con la niña fantasma, comienza a investigar su propia genealogía, sintiendo una conexión espeluznante y una responsabilidad abrumadora. Yasushi Kishinuma lucha con su temperamento y su sentido de impotencia, mientras intenta proteger a Yui, con quien comparte un vínculo profundo y no expresado. Yui, a su vez, demuestra una fortaleza inesperada ante el horror, y la pequeña Uke, incapaz de hablar, sufre en silencio, su vulnerabilidad haciéndola un blanco perfecto para las entidades malévolas. El horror en Corpse Party es visceral y sin concesiones. La narrativa no rehúye mostrar la brutalidad en todo su esplendor gráfico. Los personajes encuentran cadáveres mutilados de versiones alternas de sí mismos o de sus amigos, son testigos de apariciones repentinas que los atacan con violencia extrema, y se topan con espíritus como el del profesor Morishige, un hombre que perdió la cordura y ahora colecciona muñecas perfectas, que no son más que los cuerpos sin vida de jóvenes estudiantes a las que asesinó y preservó. Uno de los momentos más icónicos y traumáticos ocurre cuando el grupo encuentra lo que creen que es Naomi con vida, solo para descubrir, en un giro de tortura psicológica, que es su cadáver desfigurado, y que su espíritu, corrompido por la amargura y el dolor, los maldice antes de lanzarse a atacarlos en un arranque de rabia sobrenatural. La escuela misma es un antagonista. Sus pasillos cambian, las puertas conducen a lugares diferentes cada vez, y las salas se cierran formando trampas mortales. La búsqueda de los artefactos necesarios para el ritual de escape, objetos personales de Sachiko o de las víctimas originales, los lleva a recorrer las zonas más oscuras y peligrosas del edificio, desde el gimnasio ensangrentado hasta la morgue improvisada y el oscuro santuario donde Sachiko fue asesinada. La narrativa se bifurca en múltiples finales, la gran mayoría de ellos finales malos donde los personajes mueren de maneras horribles e inventivas, perpetuando el ciclo de la maldición. Alcanzar el verdadero final requiere una sucesión precisa de decisiones, la supervivencia de personajes clave y, a menudo, la aceptación de sacrificios desgarradores. En la conclusión más completa, los sobrevivientes logran reunir los elementos necesarios y se enfrentan a Sachiko en una confrontación final. Esta batalla no es solo física, es un enfrentamiento emocional donde deben apelar a los vestigios de humanidad que quedan en ella, haciéndole entender la inutilidad de su venganza eterna. Eume, utilizando su lazo sanguíneo, suele ser la pieza clave, actuando como un canal para la redención. Tras un episodio de intenso terror y agonía emocional, el ritual de cierre se completa. Heavenly Host comienza a colapsar, las dimensiones se desgarran y los sobrevivientes son expulsados de vuelta a su realidad, reapareciendo en el aula de la Academia Kisaragi como si nada hubiera pasado. Pero la victoria es profundamente agridulce y está teñida de una tragedia indeleble. El precio del escape es alto. Invariablemente, no todos logran regresar. Un miembro del grupo, a menudo Yasushi, Naomi u otro personaje querido, debe hacer un sacrificio supremo o queda atrapado para siempre en Heavenly Host, su destino sellado. Aquellos que logran escapar no regresan ilesos. Llevan consigo cicatrices psicológicas profundas, pesadillas recurrentes y, en algunos casos, secuelas físicas. Peor aún, la maldición de Heavenly Host no los ha liberado por completo. En el epílogo, descubren que fragmentos de ese infierno los han seguido, escuchan risas infantiles en la noche, ven sombras fugaces con vestidos rojos, o encuentran muñecas de papel de Sachiko en sus pertenencias. El horror los ha marcado, y el temor de que Heavenly Host pueda reclamarlos una vez más es una sombra que se cierne sobre su frágil normalidad. Corpse Party es, en esencia, una inmersión profunda en el terror puro, una exploración de cómo el dolor no resuelto puede crear un legado de maldad que trasciende la muerte. Es una historia sobre la pérdida, la culpa, los lazos que nos unen y que a veces nos condenan, y el tenue velo que separa nuestro mundo de un infierno personal hecho de los ecos de las tragedias pasadas.